Ya, doctor, comencemos. Estupendo. Eso. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentaban, soy Leandro Ortega, intensivista broncopulmonar. Bueno, ya hemos hecho varios turnos con algunos de los equipos del tercer piso, y hoy les voy a conversar sobre lo que es ventilación mecánica, repasando algunos conceptos generales, ya que el tema en sí es bastante extenso, pero sí tópicos importantes que se deben manejar desde un comienzo en este tipo de terapia. Como hoja de ruta, vamos a hacer una breve introducción, un repaso sobre la historia y entender cómo ha evolucionado la tecnología de los ventiladores mecánicos, para después repasar lo que es fisiología ventilatoria y cómo darle a nuestros pacientes un soporte ventilatorio seguro, para terminar con algunas conclusiones respecto a los tópicos previos. Bueno, a modo de introducción, hay que mencionar que la ventilación mecánica es una de las terapias que utilizamos más frecuentemente para corregir la insuficiencia respiratoria, y ya sea esta que sea secundaria a algún tipo de enfermedad del aparato respiratorio o relacionada con que provoque una falla del aporte y remoción de gases por parte del sistema respiratorio, o porque sea el efecto secundario de algún tipo de intervención, como por ejemplo en pacientes con cirugías extensas o que se han complicado y que no se encuentran en condiciones totalmente extrarrespiratorias para enfrentar un proceso de weaning. Bueno, si bien es una terapia que está ampliamente difundida, tiene interacciones que son muy complejas, ¿ya? Tanto de los equipos y el personal que tiene que trabajar con estos pacientes, como con la fisiología del paciente mismo. Por lo tanto, no es una intervención que sea completamente inocua. Como vamos a ver más adelante, hay riesgos que son inherentes a la forma en que ventilamos a nuestros pacientes. Y por lo tanto, para poder suplir o poder reemplazar la función ventilatoria con nuestros equipos,
mecánicos necesitamos ya una monitorización de la seguridad de forma de que nuestra terapia no se transforme en una noxa hacia el paciente. Respecto a la historia, bueno, si bien las primeras descripciones de Vesalio en 1543 mostraban un método a través del cual este anatomista ¿ya? Lograba conectar la vía aérea de un perro o un cerdo al ambiente y lograba mantenerlo vivo, insuflando aire a través de este tubo, es John Hunter en 1775 que logra también básicamente resucitar a un paciente ventilándolo con este sistema. Ahora, inicialmente el tener que invadir la vía aérea ya se hacía habitualmente con traqueostomía, o sea, quiere decir una incisión sobre la piel, tratando de exponer la vía aérea y la introducción de materiales que en ese entonces no eran precisamente inertes desde el punto de vista biológico. Estamos hablando que eran o tubos de metal o tubos de algún tipo de fibra vegetal hueca. Y las complicaciones asociadas a este procedimiento de traqueostomía eran claramente serias. Por lo mismo, no era una técnica validada para su uso en humanos. Es así como a mediados del primer cuarto del siglo XIX se desarrolla lo que es la ventilación a presión negativa. ¿En qué consiste la presión negativa? Básicamente, un paciente dentro de una habitación o dentro de un habitáculo o en este caso hay un modelo en el cual el paciente está dentro de una caja, se succiona aire desde esa caja y por contigüidad, al disminuir la presión de la habitación o del ambiente que rodea al paciente, cae la presión intratorácica, cae la presión, se produce una expansión del volumen del tórax y eso como consecuencia una caída de la presión intraalveolar y de esa manera la entrada de aire a través de la vía aérea que estaba conectada al ambiente y así lograr que entre aire dentro de los pulmones. La máxima expresión de esto fue el pulmón de acero, ya casi un siglo después, en el cual podemos ver acá, ya en la figura 2, el espiróforo de Boyles en 1876 y el respirador Emerson, que está abajo en la figura número 6, donde se ven ya máquinas bastante más modernas, representantes de este tipo de ventilación a presión negativa. Sin embargo, podrán entender que tratar de trasladar un paciente con un equipo como este se hacía muy poco viable, y es así que tenemos en la figura número 3 el pulmotor, ¿ya? Construido por Dreyer en 1907 y que se podría describir como uno de los primeros ventiladores a presión positiva. Este dispositivo constaba básicamente de un compresor que se accionaba con esta manivela de acá, ¿ya? Y que generaba una presión positiva dentro del circuito que se transmitía a través de este corrugado hacia esta interfase. Y de esa manera aumentaba la presión a la entrada de la boca y por lo tanto generaba una gradiente de presión hacia la vía aérea. Sería uno de los primeros, como decía, mecanismos de presión de ventilación a presión positiva. Sin embargo, su uso se limitó principalmente a labores de extracción de carbón, ¿ya? Dado que eran frecuentes las intoxicaciones por gases emanados dentro de la labor. Y posteriormente sería incluido dentro de los equipos de atención médica en campaña en este caso, el ejército alemán. Por último, viene este modelo de acá, que es el primer dispositivo de ventilación mecánica a presión positiva producido en masa, ¿ya? Y que básicamente fue el método que un anestesista utilizó para dar soporte ventilatorio durante la epidemia de poliomielitis con compromiso vulvar, ¿ya? Alrededor del año 1947-48, si mal no recuerdo. Y fue con este dispositivo que, dado que no habían suficientes respiradores
de presión negativa disponible para la gran cantidad de pacientes con requerimientos de soporte ventilatorio, se implementó esta técnica utilizada en pabellón inicialmente, que básicamente es un tubo orotraqueal conectado a una bolsa de resucitación, ¿ya? Y que como diferencia tiene, ¿cierto?, este depósito de soda, y con esto, entonces, podríamos dar ventilación asistida, en este caso presión positiva, por la mano de un interno de medicina que comprimía esta bolsa y de esa manera desplazaba aire hacia esta caja de soda, ¿ya? Y posteriormente hacia la vía aérea del paciente. Entonces, finalmente, el avance de la electrónica nos permite constar, bueno, esto es un ventilador Draeger Oxyloc 2000, ha hecho evolucionar no solamente o sea, la forma de ventilar sigue siendo la misma, un aumento de presión dentro de un equipo que genera un gradiente de presión hacia el paciente y que posteriormente retira ese gradiente de presión para permitir la exhalación. Ahora, por mucho tiempo eran dispositivos analógicos donde utilizaban resortes y tornillos básicamente para ir seteando las distintas características del soporte ventilatorio, y con el avance de la electrónica empezamos a tener dispositivos como este Draeger Oxyloc 2000, en el cual podemos ver que si bien la monitorización de presiones de vía aérea son básicamente analógicas, donde esta flecha se desplaza marcando lo que es la presión pico, ¿ya? Ya tenemos acá una pantalla, ¿cierto?, digital, que nos da algunos datos extras sobre la terapia ventilatoria aportada al paciente, hasta llegar a ventiladores como este, un Evita 300, ¿ya?, en el cual ya tenemos un análisis en tiempo real de la curva de presión, ¿ya?, donde podemos ver cómo va subiendo la presión inspiratoria durante el ciclo ventilatorio, una monitorización del volumen corriente y de los flujos que aporta el ventilador durante la terapia. Sin duda que ha habido un gran avance, ¿ya? Sin embargo, el principio de presión positiva sigue siendo el mismo. ¿Y por qué es tan importante tener esto en cuenta? Por lo siguiente. El sistema respiratorio ya se ha desarrollado para funcionar con presiones que caen por debajo de la presión atmosférica y de esa manera generar, ¿cierto?, un gradiente de flujo, o sea, de presión inicialmente, que va a generar un flujo de aire hacia el interior de las vías respiratorias y que este flujo se va a distribuir a lo largo de las distintas regiones pulmonares de acuerdo a las características elásticas y de resistencia en cada una de ellas, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que estas presiones son en torno a la presión atmosférica. Por lo tanto, en situaciones donde la presión atmosférica cae significativamente, como por ejemplo en el transporte aéreo de pacientes, es un factor a tener en cuenta, y por eso es que también las condiciones que se exigen para que un paciente con requerimiento de soporte ventilatorio pueda ser trasladado son más exigentes de lo habitual. Entonces, como podemos ver, el efecto de la musculatura respiratoria, ¿ya?, en este caso el principal efector, que es el diafragma, aumenta el diámetro apicocaudal del pulmón, mientras que la musculatura intercostal aumenta el diámetro anteroposterior. ¿A qué nos lleva esto? A un aumento del volumen de la cavidad torácica. Como el espacio pleural no se encuentra conectado al medio ambiente, no puede compensar esa caída de la presión producto del aumento de los diámetros. Por lo tanto, genera una adherencia basada en que no se puede expandir ni rellenar la presión negativa, ni compensar la presión negativa en su interior, y de esa manera tracciona al pulmón hacia afuera. Por lo tanto, la presión dentro de la presión a nivel pleural va a traccionar el parénquima pulmonar y por lo tanto va a expandir las cavidades alveolares. Y de esa manera, al aumentar el volumen con una misma cantidad de aire en su interior, se produce una caída de presión, que va a ser lo que se conoce como presión alveolar, ¿ya? La presión, ¿cierto? Está la presión pleural, y la diferencia entre la presión
alveolar menos la presión pleural es lo que vamos a conocer como presión transpleural, y que va a ser la determinante de qué tanta fuerza se ejerce sobre la pared del alveolo para lograr aumentar su volumen. Por transitividad, desde el espacio alveolar se va a transmitir esta caída de presión hacia las vías aéreas de conducción, y de esa manera va a haber un desplazamiento desde el área ambiental a través de la vía aérea superior hacia la vía aérea inferior, tratando de compensar esta caída de presión, ¿ya? Como podemos ver acá, entonces, nuevamente, en un esquema un poco más sencillo, el aumento del volumen de la cavidad pleural traccionado por, ¿cierto?, la pared costal, que a su vez es desplazada por la actividad muscular, va a generar una caída de presión que se va a ir transmitiendo en los distintos compartimentos, del compartimento pleural al compartimento alveolar, y posteriormente este se va a distribuir hacia la vía aérea. Esto va a generar una corriente de aire o un flujo de aire, ¿cierto?, hacia el interior hasta lograr que ambas gradientes se equiparen. Y ese es el punto en el cual se produce la pausa inspiratoria, posterior a lo cual los músculos respiratorios se relajan y estas gradientes de fuerza se invierten. Vale decir, el pulmón que estaba aumentado de volumen, ahora por su retracción elástica, comprime el aire en su interior, la caja torácica también, y... ¿Aló? Ya, ok. Se comprime el aire, y al comprimir el aire, este aumenta su presión al interior de la cavidad alveolar, y por lo tanto esta presión, que es mayor que la presión de vía aérea, recordamos que había alcanzado un punto de equilibrio, desplaza el aire hacia el exterior, ¿ya? Esta es una ventilación, es lo que se conoce a presión negativa o en forma espontánea, ¿ya? Ahora, este es un repaso, ¿ya? Estas son la forma en que se describen los flujos y volúmenes, ¿ya?, dentro de un paciente sano, y que también se utilizan para describir algunas características del paciente bajo terapia ventilatoria, ¿ya? La capacidad pulmonar total es todo el aire que hay dentro que logra entrar dentro del pulmón, o sea, de ambos pulmones, después de una inspiración forzada máxima. Hay una cantidad de aire que se puede vaciar del pulmón, ¿ya?, y que se va a llamar la capacidad vital. Luego, después de una expiración desde capacidad pulmonar forzada a una expiración forzada total, nosotros no logramos vaciar completamente el pulmón, y eso es lo que se conoce como volumen residual, ¿ya? Este volumen residual es la cantidad de aire que queda atrapada dentro del pulmón por sus características elásticas y que permiten mantener al pulmón en un estado de semi-apertura, por así decirlo, y de esa manera evitar que los alveolos se colapsen sobre sí mismos. Dado que si un alveolo se colapsa sobre sí mismo, la fuerza necesaria para volver a abrirlo es mucho mayor que la utilizada previamente para lograr un cambio de su tamaño. Luego la capacidad vital la podemos dividir, ¿ya?, entre la capacidad inspiratoria, que básicamente es la cantidad de aire que nosotros respiramos habitualmente, más una inspiración forzada, y lo que se conoce como el volumen de reserva expiratoria, que es el aire que podemos exhalar después de una ventilación normal. Ahora, siendo estas entonces los volúmenes y capacidades pulmonares, hay una característica del pulmón y que está definida por lo que se conoce como una curva una curva de flujo-volumen, ¿ya?, que es esta curva de acá. ¿Qué significa o qué representa esto? Es que al comienzo de una inspiración máxima, ¿ya?, una expiración forzada va a producir un aumento de los flujos. Sin embargo, en la medida que el pulmón se empieza a desinflar, porque el paciente está exhalando, ¿ya?, las vías aéreas que no tienen pared cartilaginosa van disminuyendo su volumen.
Y de esa manera, en la medida que el paciente va exhalando, la resistencia de la vía aérea va aumentando. Como la resistencia de la vía aérea va aumentando, hay una limitación progresiva al flujo, y de esa manera el paciente, aunque haga un esfuerzo extra, nunca va a poder superar este límite de flujos, ¿ya? Dado que hay una especie de cerradura o de llave de paso que limita el flujo en las distintas porcentajes de capacidad vital. ¿Ok? Ahora, esto de acá es lo que conocemos como la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Como podemos ver, esta es la fase inspiratoria, ¿ya? En donde lo interesante de esto es su forma sigmoidea. ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente. Hay un segmento en el cual durante la inspiración, ¿ya?, los cambios de volumen, acá en el eje vertical, son mayores que los cambios de presión en el eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón tiene una alta Doctor, se cayó el audio. Oh. Estamos experimentando con unos problemas técnicos. Volvemos enseguida. .com.
El doctor ya se está conectando, por si acaso. Ya apareció. Eso, disculpen los problemas técnicos. ¿Ya fue al baño? Tienen que conectar el audio, doc, acuérdense. ¿Aló? Ahora sí se escucha. Ya, ahora sí, bueno. Como, me descarga cuando me pongo así, bueno, estoy como los viejos, bueno. Ya, volviendo. Entonces, va. Ego. Ya, lo más importante entonces es que si vamos a dar algún tipo de terapia de soporte, ya que no estamos hablando estrictamente de soporte ventilatorio en paciente con distrés, es no dañar. Y para ello entonces tenemos que saber de que la ventilación mecánica a presión positiva genera daño, puede generar daño y por muchos años lo hizo, ¿ya? El conocido daño pulmonar por ventilación mecánica o BILI de su sigla en inglés, ¿ya? Es un anoxia conocido desde los inicios de la ventilación mecánica a presión positiva, tanto así de que ya por entre 1970 hasta comienzos de los 90, era considerado como el síndrome del pulmón del ventilador. Vale decir que todo paciente que entraba a ventilación mecánica sí o sí iba a desarrollar una injuria pulmonar producto de la presión de la ventilación mecánica, ¿no? Lo cual hoy en día no es permisible, dado al estado actual del conocimiento. Entonces, ¿qué es el BILI? Bueno, es una respuesta inflamatoria secundaria a la lesión del parénquima pulmonar, la cual es multifactorial en su origen y en sus interacciones, ¿no? En ese sentido, hablamos de barotrauma, volutrauma, biotrauma, pero se entiende mejor con el siguiente gráfico, en donde el barotrauma, ¿ya? Que es barotrauma, volutrauma, quiere decir, barotrauma puede ser con volúmenes limitados, pero con presiones de vía aérea muy elevadas. Estamos hablando que antaño se utilizaban presiones de vía aérea superiores a 50 centímetros de agua, ¿ya? Cosas que actualmente ni siquiera en una maniobra de reclutamiento uno se plantea superar esas presiones, y aumentaba el riesgo de neumotórax y neumomediastino y todos los neumos habidos por haber, sobre el 80% de los pacientes con presiones de vía aérea por sobre ese nivel de corte. Luego está el volutrauma, ya más conocido actualmente, ¿cierto?, por el efecto de volúmenes corrientes elevados, en el cual en un pulmón extremadamente complaciente, con volúmenes sobre los 12 ml por kilo, efectivamente se produce una elongación de las fibras elásticas que componen las paredes del alveolo y que posteriormente se dañan. Al dañar, activan el sistema inmune y producen una respuesta inflamatoria local, tal cual como una herida. Esto lleva entonces a la sobredistensión, que va a aumentar el estrés de las fibras elásticas, y por otra parte, el atelectrauma o apertura y cierre repetido de los alveolos que les comentaba anteriormente, va a producir una elongación o strain de las paredes alveolares y que posteriormente se van a transmitir a través del citoesqueleto celular a una activación de la respuesta inflamatoria a nivel local. Bueno, eso obviamente va a llegar a la liberación de citoquinas proinflamatorias y al efecto que tienen estas, alteración de la permeabilidad, pérdida de la barrera epitelial, por lo tanto traslocación de gérmenes, sobreinfección, y que van a llegar a amplificar o se van a transformar en nuevos hits inflamatorios, que finalmente van a llevar a una disrupción, en este caso, desde acá, por una noxa física, se va a sumar a esta noxa biológica y van a llevar finalmente a la hipoxemia para desembocar en lo que es el daño a distancia y la falla orgánica múltiple. Vale decir que un paciente que hace una injuria pulmonar que provoca inflamación a nivel del intersticio pulmonar no fallece de hipoxemia, ¿ya? Sino que fallece de la respuesta inflamatoria amplificada a nivel sistémico. Entonces, identificado en este caso el síndrome o el BILI, ¿ya? Que hoy en día se considera no es una situación permisible, ¿ya? Se habla entonces del concepto de ventilación mecánica protectora, que significa es
concepto que engloba las medidas destinadas a limitar el efecto nocivo de la ventilación a presión positiva sobre el pulmón. Está derivado inicialmente en estudios sobre distrés, pero se han validado en diversas áreas, ¿ya? Estamos hablando de neurocrítico, principalmente en TEC, cardíaca, en shock también, shock séptico, trauma especialmente, y otros cuadros clínicos aislados. Ahora, lo importante es que estas medidas destinadas a limitar el daño inducido por ventilación mecánica son de un valor aditivo, vale decir, no vale dejar al paciente en ECMO con reposo pulmonar si antes de eso no intentaste pronar, no intentaste bloquear, ni trataste de implementar una serie de otras medidas. Estas son las que vamos a ver brevemente a continuación. Entonces, lo primero y más importante que se ha demostrado es el control del volumen corriente, ¿ya? El volumen corriente debiese estar en distrés graves en 6 ml por kilo de peso ideal. El peso ideal obviamente se estandariza por la estatura, y de ahí la importancia de que todos los pacientes, quirúrgicos o no, deban ser, o sea, todo paciente que ingresa a ventilación mecánica debe ser medido a su ingreso. Idealmente se debe pesar si es que se disponen de los recursos, pero no, en estos momentos no puede no ser medido, dado que el peso ideal va a afectar directamente sobre el volumen corriente que se le setea al ventilador para mantener un intercambio gaseoso sin generar daño. Posteriormente vienen limitar las presiones. Esto es lo que les había comentado. La presión pico debe ser menor de 40. En ciertas situaciones uno podría tolerar hasta 50, pero eso son situaciones muy, muy puntuales. Y para limitar las presiones pico, lo que nosotros regulamos habitualmente es el flujo inspiratorio, ¿ya? O sea, vale decir que uno debe reducir el flujo o ajustar el flujo inspiratorio para que las presiones pico sean menos de 40, tratando de mantener una relación IE, vale decir, el tiempo inspiratorio versus el expiratorio, entre 2 a 2,5, ¿no? Una presión meseta menor de 30, que era esta presión que se genera, ¿cierto?, al entrar en equilibrio el volumen que nosotros infundíamos o la presión que uno infundía, y hacías una pausa inspiratoria en la cual cierras válvula expiratoria y cierras válvula inspiratoria. Y la diferencial de presión entre la meseta y el PIP, ¿ya?, o lo que se conoce como driving pressure, debe ser menor o igual a 15. Ahora, puede suceder que en ciertos pacientes, uno limitando el volumen corriente no necesariamente cumpla las medidas de limitar las presiones. Y es ahí donde hay que hacer un análisis más fino y ver, primero, por qué un volumen que se considera protector no está logrando proteger desde el punto de vista de las presiones de vía aérea. Para disminuir el aterectrauma o la apertura cíclica, la apertura y cierre cíclico, importante es que siempre el paciente debe tener PIP. Y respecto al reclutamiento alveolar, bueno, hay que evitar las maniobras que induzcan colapso alveolar. ¿Cuáles son estas maniobras? Por ejemplo, aspiraciones prolongadas, las desconexiones accidentales del corrugado, especialmente si el PIP está por sobre de 10 puntos, o cambios de posiciones bruscos, ¿ya? Todas estas situaciones que les mencioné generan cambios en las condiciones de presurización de la vía aérea o redistribución de las fuerzas compresivas sobre el pulmón, y por lo tanto pueden cerrar o determinar el colapso de áreas extensas a nivel pulmonar. Por eso hay que avisar al médico residente cuando, en relación a cambios de posición, el paciente comienza a desaturar o se alteran las presiones de vía aérea. Por último, y posiblemente lo más nuevo dentro del concepto de ventilación mecánica protectora, es las disincronias. Las asincronías, que son básicamente, es cuando el ventilador no está en consonancia con los requerimientos del paciente y va a llevar a la modificación, de las curvas de presión o de flujo o de volumen en el monitor del ventilador. Importante es que las asincronías durante la ventilación mecánica están asociadas con mortalidad. Por lo tanto, que un paciente tenga alteraciones en las curvas de flujo, volumen, o sea, flujo tiempo, presión tiempo, volumen tiempo en el ventilador no es inocuo. Esto, por lo tanto, hay que buscarlas. Prevalencia de los distintos tipos de asincronías. Ya podemos ver de que todos los
presión control, presión soporte o volumen control, todas tienen ya disincronías. Algunas van a ser más frecuentes en un modo que en otro, dependiendo de la naturaleza del tipo de soporte. Debo mencionar que las más frecuentes son el autogatillo, que es lo que está acá, y el doble gatillo. Perdón. No, es el doble gatillo, que está aquí, y el esfuerzo inefectivo acá. ¿Ya? Vamos a saltar esta parte. Entonces, las disincronías de gatillo son aquellas que el paciente inspira o más fuerte, con mayor intensidad, o más rápido que el gatillo del ventilador, ¿ya? Y esas son las disincronías de gatillo, donde la más frecuente es el esfuerzo inefectivo. ¿Ya? Las disincronías de flujo habitualmente van a depender del tipo de seteo que uno tenga, y lo otro son las disincronías de ciclados, que tienen que ver con la relación entre la transición entre la fase inspiratoria y expiratoria. Ahora, como pueden ver, hay varias formas de clasificarlas, pero lo más importante es identificarlas en el ventilador. En este caso tenemos un modo ventilado asistido controlado por volumen control, que sufre, en este caso, en la fase del flujo expiratorio, una melladura en la curva, y que esto significa que el paciente hizo un esfuerzo inspiratorio, ¿ya? Esto va a ser especialmente frecuente en la fase de weaning, ¿ya? O cuando ya estamos superficializando la sedación. ¿Cómo se va a ver en las otras curvas? Bueno, la curva de presión, una caída de presión porque es un esfuerzo inspiratorio, y esto es un monitor de presión esofágica que no lo vamos a utilizar. Aquí podemos ver entonces, ahí y ahí. Si uno pone ojo, esto es muy, muy frecuente, ¿no? Pero que sea frecuente no quiere decir que sea bueno ni que sea normal. Por segunda instancia viene lo que se conoce como doble gatillo. ¿Qué significa esto? Que se produce dos soportes ventilatorios, en este caso, nuevamente, un flujo es volumen control, dos fases inspiratorias sin una fase expiratoria entre medio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que tiene 6 ml por kilo, ¿ya?, en este ciclo pasa a recibir 12 ml por kilo, lo cual está aquí demostrado que es deleterio para nuestros pacientes, ¿ya? Nuevamente, ¿en qué momentos son más frecuentes? En aquellos momentos en que superficializamos la sedación o empezamos a enfrentar de cara el weaning. Como podemos ver acá, ahí, ¿ya? Y esto es lo que vemos, dos ciclos, si se fijan, que no hay una fase expiratoria clara acá, ¿ya? Nuevamente, bueno, esto es para hablar sobre lo que es el cambio de los tiempos inspiratorios, pero nos lo vamos a saltar. La mejor manera de determinar cuando hay una sincronía es la observación, ¿ya? Si bien hay varias formas en las cuales tenemos modalidades como interpretación de la forma del ventilador, actividad eléctrica del diafragma, presiones, monitorización de la presión esofágica o software, la más ampliamente disponible es el ojo humano monitorizando las curvas del ventilador, ¿ya?, que a su vez van a gatillar el manejo de estas tratando de corregirlas, ¿ya? Bueno, obviamente que las disincronías son multifactoriales, es una discordancia entre lo que el paciente quiere, lo que el ventilador aporta, o versus lo que el paciente necesita. Dependiendo de qué etapa del soporte ventilatorio esté, va a ser distinto el abordaje. Si estamos en las primeras 24 a 48 horas, o el paciente todavía está en su fase aguda, ¿ya?, todavía no se recupera de la anoxia que lo llevó al ventilador, las indicaciones: primero, intentar profundizar la sedación. Si el paciente, pese a estar clínicamente sedado, ya persiste, entonces debemos pensar en el bloqueo neuromuscular, ya sea como bolos de bloqueo neuromuscular o infusión de bloqueo neuromuscular. Y, bueno, dicho sea de paso, si un paciente tiene disincronías, se seda, no revierte,
se bloquea y no revierte, lo más probable es que sea un error en la configuración o algún desperfecto en la configuración del ventilador mecánico, lo cual obviamente hay que buscar dirigidamente. Por último, habitualmente hay una relación con la VO2 del paciente que lleva a que, pese a las medidas previas, pudiese haber un aumento del drive ventilatorio, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, si el paciente está bloqueado, si está con un bloqueo efectivo, con una solución estable, ¿ya? Pasando a dosis adecuada, estamos hablando de 0,5 miligramos kilo hora de rocuronio, lo más probable es que el problema no sea el paciente, sino que sea la configuración del ventilador o algún desperfecto del equipo. En la fase de estete, bueno, aquí no, esto en realidad no es mi intención detallar la tabla, básicamente dependiendo del tipo de disincronía, ya, porque son varias, nosotros podemos ir haciendo algunos ajustes al ventilador para disminuirla, pero depende mucho de la experiencia y del ojo del, en este caso, del médico que setea el ventilador. ¿Ok? En conclusión, entonces, la ventilación mecánica es una herramienta fundamental en el soporte vital avanzado, herramienta, motivo por el cual muchos de nuestros pacientes ingresan a UCI. Sus mecanismos de funcionamiento y efectos fisiológicos son complejos, lo que no quiere decir que sean incomprensibles, pero además no está exenta de riesgos, y los requerimientos de soporte varían según el paciente, y incluso en el mismo paciente en distintas fases. Si bien hay recetas de cómo ventilar, o recomendaciones de cómo ventilar un paciente con distrés, o cómo ventilar un paciente con un EPOC exacerbado, todas estas recetas tienen que ser adaptadas a la condición del paciente. No hay ninguna que sea infalible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Oigan, consultas, dudas. Sí, pasamos a la fase de preguntas. Ok, parece ser que no hay. Yo al menos no tengo ninguna consulta, por lo menos. No sé si el resto de los participantes tienen alguna. Parece que no. Parece que no, sí. Ya, estupendo. Muy buena la clase, dice. Por lo menos Víctor dice. Bueno, ya, muchas gracias, chicos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted por el tiempo. Bueno, eso, ya, que tengan buena tarde. Igualmente. Chao, Un doctor. gusto. Gracias. Nos estaremos viendo. Chau, chau.